Hola, bebecitos. Hoy vamos a estar viendo el iceberg de los objetos más buscados en esta serie llamada No comas solo. Entonces, hoy me traje mi propia comida y voy a estar comiendo mientras vemos esto de los iceberg y obviamente comentándolo. Entonces, vamos a por ello. Ok. El canal es Historias del Búho. El tema a tratar en el iceberg del día de hoy es uno que Uh, no he visto en la comunidad hispanohablante, ni en la inglesa, por lo que es algo totalmente Algo fresco y nuevo, inédito. y fue un iceberg que realicé completamente desde cero. Ojo. Les hablaré sobre los objetos, tesoros o reliquias más buscadas y deseadas de la historia. Esto está buenísimo. Primeramente, comentarles que el orden de este iceberg fue lo más difícil para realizar, ya que me enfoqué más que todo en el grado de reconocimiento del objeto. Ahora sí, espero se pongan cómodos sin más que decir. Estará el Arca de la Alianza, ¿cómo se llama esto? El Santo Grial. ¿Qué más? No sé, se me ocurre. Ya iremos viendo. Bienvenidos a Historias del Búho, y empecemos ya con el primer nivel. La piedra filosofal es una sustancia alquímica legendaria que se dice que es capaz de convertir los metales básicos, tales como el plomo, en oro o plata. Ocasionalmente, también se creía ser un elixir de la vida, útil para el rejuvenecimiento y, posiblemente, para lograr la inmortalidad. Durante muchos siglos, Espera. No sé por qué aquí no se ve. Se va el logo. fue el objetivo más codiciado en la alquimia. Algo que me pareció muy curioso es que atribuye la capacidad de crear un clon de cualquier persona. La Copa Jules Rimet fue el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol hasta Ajá. 1970. En esa edición, Brasil la ganó en propiedad al haber logrado el campeonato por tercera vez, Y se como la quedó. estipulaban las reglas. Pero todo cambiaría en 1983, cuando fue robada desde la propia Confederación Brasileña de Fútbol, y muchas Ok. historias han surgido alrededor de ella. En primera instancia Seguro se la tiene determinó que Pele. la pieza había sido fundida para después ser vendida en lingotes de oro, aunque años más tarde surgió otra versión, en la que se aseguró que la pieza había sido mandada a robar por un coleccionista italiano y que éste la tendría como uno de sus valores más preciados, pero a día de hoy no se tiene ni idea de dónde está. No, de ley sigue viva. Del Santo Grial he Por hablado en ahí más de la una extingue. ocasión. Es el recipiente o copa usado Ok, por vamos Jesucristo en uno. la última cena, y dice la leyenda que en el interior de la copa se contenía la sangre de Jesús, lo cual le otorgaba poderes mágicos a la persona que la poseyera. Ok. Vale la pena recordar que ni Hasta la Biblia ni ninguno hipster de la los buscó. textos apócrifos mencionan en ningún momento al Santo Grial, por lo que su existencia es dudosa. Sin embargo, a día de hoy hay lugares que afirman poseer la copa, pero como les dije, no hay forma viable para lograr corroborar estas Yo no creo que afirmaciones. exista el Santo Grial. El Arca de la Alianza o Arca del Vamos Pacto dos. es un cofre de madera cubierto de oro descrito en la Biblia que, según el libro del Éxodo, contenía las dos tablas Espera. Entonces también voy a decir, Ay, donde vivían Adán y Eva. Ay, fuck. Ahora me acuerdo. piedra de los 10 mandamientos. El arca tiene poderes aparentemente mágicos, según la Biblia hebrea. En una de las historias, el río Jordán dejó de fluir y se quedó completamente quieto El jardín del Edén. mientras un grupo de sacerdotes que transportaban el arca cruzaba el río. Ok. Otras historias describen cómo los israelitas llevaron el arca con ellos a la batalla. Yo tenía entendido que esta se perdió cuando fue atacado No, perdón. Sí, creo que fue atacado el rey David. El rey David me parece que fue atacado y la mandó a esconder, algo así, o Salomón. De los poderes del arca les ayudó a derrotar a sus enemigos. No se sabe qué pasó con el arca después de que babilonios destruyeran el templo en el que estaba, siendo un gran misterio. La Torre de Babel es una edificación mencionada en la Biblia. El relato está dirigido a explicar el por qué El arca de Noé es otro. los pueblos del mundo hablan diferentes lenguas. Según la narración, toda la humanidad hablaba un El anillo del rey Salomón. A solo ver. idioma y vivía en una sola región, y los habitantes decidieron construir una torre muy alta que alcanzara el cielo. Sin embargo, este acto de soberbia no fue bien visto por Dios, quien decidió confundir los idiomas de los constructores de la torre para que no pudieran comunicarse entre sí. Como resultado, se interrumpió la construcción y las personas se dispersaron por todo el mundo, dando origen a diferentes idiomas y culturas. Decenas de viajeros y arqueólogos buscaron en la región donde se suponía que se construyó la imponente torre. Sin embargo, nada se encontró. Y la En falta Oriente de Medio, información ¿no? fiable hacía casi imposible descifrar el enigma de la torre. Estamos ahora en el nivel 2. Ahí está, el arca de Noé. Excalibur, esa no me la acordaba. La lanza sagrada es la lanza que le clavaron a Jesús en un costado, estoy seguro. El arca de Noé es una famosa historia bíblica que se encuentra en el libro del Génesis. Según el relato, Dios decidió Esa castigar también a la le humanidad por su atinamos. maldad y corrupción, y eligió a Noé, un hombre justo, para construir un arca y salvar a su familia Correcto. y a una pareja de cada especie de animales terrestres. Luego, comenzó un biocatastrófico que duró 40 días y 40 Y nos noches. hizo mierda a todos. El arca flotó sobre las aguas mientras todo ser viviente fuera del arca pereció. A día de hoy no se sabe qué fue con los restos de esta arca, ya que después de que pasara la gran catástrofe, el arca acabaría asentándose en las montañas de
de Ararat, aunque el lugar no se precisa con mayor exactitud, y el misterio sigue vivo. Pues yo creo que desarmó el arca, ¿no? Necesitaba madera, todo estaba destruido. Destruyó el arca y comenzó a hacer granjas y cosas así. Es lo que, como en Minecraft. Excalibur es el nombre más aceptado de la legendaria espada del rey Arturo, a la que se le han atribuido diferentes propiedades extraordinarias a lo largo de las numerosas versiones del mito. Según la leyenda, el joven Arturo fue el único capaz de extraer la espada de una piedra, lo cual ¿Qué? demostraba que él era el verdadero rey destinado a gobernar. Posteriormente, rompió su espada en un combate, por lo que el mago Merlín le indicó llevarla al lago de la Dama Sexy, quien le ayudaría dándole una nueva. Ya allí, a Arturo se le entregó a la poderosa Excalibur, que tiene un tible y empuñadura adornada con joya. Pasó mucho tiempo, y cuando Arturo estaba moribundo, ordena a uno de sus caballeros que arroje su espada al estanque en el que habita la Dama del Lago, por lo que nunca más fue vuelta a ver, pero se dice que estaría por algún lugar sumergido de Europa. Ok. La lanza sagrada es el nombre que Ah, se dio a la lanza la con la que tiene. un soldado romano, según un texto Era bíblico obvio, apócrifo, ¿no? atravesó el cuerpo de Jesús cuando estaba en la para asegurarse de que estaba sin vida. Se dice que el que la poseía era invencible y el que la perdía solo tenía un de pasar a la otra vida. Ok. Hay varios lugares que asumen ser poseedores de la lanza, pero ninguno es el verdadero, No o creo por que lo alguien la menos, tenga. no es posible de comprobar. Estoy pensando en otras El oro de cosas. Yamachita A ver es si una historia reciente. En la Segunda Guerra acertamos, Mundial, pero no el se me ocurre general nada. Tomoyuki Yamachita consiguió grandes cantidades de oro al saquear Asia. Cuando Filipinas cayó en 1945, ordenó esconder su tesoro. Jamás dijo a nadie dónde lo enterró, pero en El tesoro de 1947 Barba un Negra. filipino informó que un mapa del tesoro que le robó a un japonés con unas coordenadas que nadie ha conseguido descifrar hasta la fecha. Los unicornios. La fuente de la juventud, símbolo de la inmortalidad y la longevidad, es una legendaria fuente que supuestamente cura y devuelve la juventud a quien quiera que beba de sus aguas o se bañe en ellas. Ok. Es normal que muchos lugares atribuyan que tienen un lugar conocido como la fuente de la juventud, ya que es una temática que siempre atraerá tu. Sin embargo, ninguno a día de hoy se puede considerar como el verdadero, siendo una búsqueda sumamente compleja y casi imposible. Hemos bajado hasta el nivel 3. Está el jardín del Edén. El dorado. Ah, ¿cómo se me ocurrió? El caballo de Troya fue un artilugio con forma de enorme caballo de madera que se menciona en la historia de la guerra de Troya a eso del 124 a.C. Tomado por los troyanos como un signo de su victoria, el caballo fue llevado dentro de los gigantescos muros, sin saber que en su interior se ocultaban varios soldados enemigos. Durante la noche, los guerreros salieron del caballo, acabaron con la vida de los centinelas y abrieron las puertas de la ciudad para permitir la entrada del ejército. Aquella Troya se ubicaba en la actual Turquía. Sin embargo, no se sabe si fue real o por el contrario, fue solo un mito, por lo que mucho menos se sabe dónde podría estar a día de hoy el caballo, o lo que quede de él mismo. Es que va a quedar, Los lo elementos quemaron, de Jesús obvio. son reliquias sumamente buscadas. Acá incluiré la santa túnica, la prenda de vestir que portaba Jesús de Nazaret antes de Pero ser eso lo tiene crucificado. el Concretamente, Vaticano, una ¿no? túnica se trata de la parte más interior del ropaje que cubría el cuerpo y sobre la que existía otras prendas que eran las que quedaban a la vista. También está la corona de espinas, que fue colocada en la cabeza de Jesucristo durante los eventos previos a su ficción, como una burla hacia su proclamación como rey de los judíos. Wow. Por último, los Ay, clavos ay. sagrados con los que Jesús fue crucificado son objeto de veneración Ole. entre algunos cristianos. en Las particular monedas los católicos que le romanos dieron y a, los ¿cómo se llama ortodoxos este man? orientales. Al que lo Un traicionó huevo de Jesús. Fabergé es un huevo de Pascua creado por Carl Fabergé y sus artesanos, para los zares de Rusia, así como para algunos miembros de la nobleza y la burguesía industrial y financiera, entre Uy, los casi me años vomito. 1805 y 1917. Actualmente, se cree que son 69 en total, y según varios Muy- historiadores y igual buen expertos en número. arte, estas piezas tienen un valor incalculable. Uf. Desafortunadamente, después de la Revolución Rusa en 1917, la mayoría de los huevos de Fabergé de la familia real rusa fueron confiscados o vendidos, y Y muchos obvio. de ellos desaparecieron o se dispersaron por todo el mundo. Lo deben tener por ahí El Dorado coleccionistas, es una legendaria capos. ciudad o reino lleno de riquezas y tesoros, que se creía existía en algún lugar de América del Sur durante la época de la conquista y exploración de América por parte de los europeos. Entre 1530 Yo creo que el y Dorado puede ser 1650, cualquier más o zona menos, miles donde de europeos habitaban buscaron el dorado en nativos las selvas, llanuras, llenos de oro. montañas y ríos de América del Sur, pero muchos de ellos perdieron la vida en el proceso. Realmente no hay ni una sola prueba que nos pueda indicar la veracidad de este relato, por lo que existe o no, aún no se sabe. El Ahí jardín está. del Edén es un concepto religioso y mitológico Supuestamente presente que en si el libro llegas del al jardín Génesis. del Edén y quieres entrar, hay dos querubines o dos ángeles gigantes que te van a despellejar antes de que puedas entrar. Según la narrativa bíblica, el jardín del Edén fue el lugar donde Dios colocó a Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por él. El relato bíblico describe el jardín del Edén como un lugar de belleza y perfección, lleno de árboles frutales, ríos y una abundancia de vida. Porque ponía Se el arca describe de como un Noé. paraíso terrenal donde Adán y Eva vivían en armonía con Dios, la naturaleza y entre sí. La mayoría de los comentarios bíblicos afirman que el huerto del Edén estaba localizado en el Medio Oriente, en algún lugar cerca de donde hoy se encuentran los ríos Tigris y Eufrates. Sin No, embargo,
Yo leí que decía que el Edén se ubicaba en el nacimiento del río Tigris y Éufrates, que llegaría a ser el Polo Norte No hay por forma de aquel saber momento. realmente Según dónde yo vi estuvo un o mapa si aún antiguo está. Llegamos al nivel 4. y más o menos era el Polo Norte. La tumba de Alejandro Magno, oro de Moctezuma, tumba de Cleopatra, cráneos de cristal, los cráneos de Los cristal. cráneos de cristal son unas esculturas con forma de cráneo talladas en cuarzo transparente o Uf, translúcido, una cuyos belleza. supuestos descubridores afirmaban que eran artefactos mesoamericanos precolombinos. Sin embargo, ninguno de los especímenes que fueron puestos a disposición para su estudio científico han sido autentificados como precolombinos. Hay quien los considera piezas de arte mexicano tal vez usadas en las iglesias como base para los cos. Otros se aventuran a afirmar que son el legado de inteligencias alienígenas, vestigios de la legendaria Nada isla que de Atlantis o del ver. supuesto continente de Lemuria, e incluso el trabajo de una sociedad sofisticada que viviría en el centro de la Cualquiera. Tierra. Cuando el conquistador Alejandro Alejandro Magno Magno. falleció en Babilonia no pudo descansar mucho. Se sabe que Ptolomeo robó su cuerpo mientras regresaba a Macedonia y lo llevó a Alejandría, donde se mostró Guau. hasta la antigüedad tardía. La tumba se desvalijó en varias ocasiones. El emperador Octavio Augusto le rompió la nariz, Pompeyo el Grande le robó la capa y Calígula saqueó su coraza. Ah, no, Tras la bueno. caída del Imperio Romano, se perdió completamente su pista. El elixir de Qué la vida, también fanáticos igual, conocido como ¿no? elixir de la inmortalidad, es una legendaria poción El elixir de la vida, lo hacían con mercurio, entonces era más bien el elixir de la muerte. Y los que lo tomaban, pues obviamente que tomaban garantizaba la mercurio. vida eterna. Fue una de las metas perseguidas por muchos alquimistas como remedio que curara todas las enfermedades. Todos los alquimistas, el fin de los alquimistas era transformar las cosas en oro. Obviamente ninguno lo logró, pero utilizaban mercurio porque el mercurio es un químico que separa el oro de los demás minerales y pensaban que el mercurio tenía el poder de transformar las cosas en oro. Y prolongar la vida eternamente. Se dice que se produce mediante la piedra filosofal, por lo que sin encontrar la misma, no es posible fabricar la sustancia. La ubicación exacta de la tumba de Cleopatra, la famosa reina de Egipto, sigue siendo un Pam, misterio sin pam, resolver hasta el día pam, de hoy. pam. Cleopatra falleció en el año 30 a.C. y se cree que fue enterrada junto a su amante y aliado, Marco Antonio, en algún lugar de Alejandría, No, Egipto. ¿será? A lo largo de los siglos, se han realizado numerosos intentos por encontrar la tumba de Cleopatra, pero ninguno ha tenido éxito definitivo. Pam, pam, La ciudad de Alejandría, pam, donde pam. gobernó, ha experimentado cambios significativos en su paisaje debido a terremotos, construcciones y otras modificaciones Está urbanísticas, complicado lo que ha encontrarlo. dificultado aún más la búsqueda arqueológica. El oro de Moctezuma se refiere a los tesoros y riquezas que pertenecieron al emperador azteca Moctezuma II. Cuando el conquistador español Hernán Cortés y sus tropas llegaron a México en 1519, Moctezuma presentó a Cortés y visión con varios regalos, Uf. incluyendo objetos de oro, plata y piedras preciosas, como muestra de su riqueza y poder. A medida que la resistencia y los enfrentamientos con los españoles aumentaron, muchos de estos tesoros fueron ocultados, enterrados o perdidos. Aunque se llevaron grandes cantidades de oro y plata de México durante la conquista, se cree que mucho del mismo puede estar aún escondido en alguna parte del mencionado país. Quieren más oro todavía. Y finalizamos con el nivel 5. Ok. Uf, yo dije el anillo de Salomón. Nefertiti, Enoch. Enoch y Elías son pues, igual muy bíblico, ¿no? Este iceberg. El santo Pepucio. Ok, ese lo tengo acá. Según la Nah, Biblia, Enoc y Elías son las únicas los dos personas que Dios ascendidos llevó al cielo sin que fallecieran. en La cuerpo y Biblia no da la alma. respuesta específicamente de por qué Se sucedió los esto, llevó un pero carro de algunos fuego, especulan que fueron supuestamente. llevados en preparación para un papel en los últimos tiempos, posiblemente como los dos testigos de Apocalipsis. Pero, ¿qué pasó con sus cuerpos? ¿Están en alguna tumba? Pues no se sabe realmente, sencillamente nadie volvió a ver a Enoc o a Elías, y nadie encontró sus cuerpos posteriormente. La campana del tiempo es un supuesto objeto tecnológico secreto de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Parece un ovni, ¿no? Según los relatos, este dispositivo supuestamente generaba campos de fuerza, Una nave antigravedad y energía en alienígena. forma de radiación vórtice, y cuando se activaba, detonaba una especie de reacción química que cristalizaba los tejidos celulares, gelificando la Wow. sangre. No se sabe si realmente existió o no, pero se especula que la campana llegó a un país sudamericano pro-nazi. Por otra parte, también se La dice que fue Argentina. llevada a Estados Unidos como parte de un trato. El anillo de Salomón es atribuido al rey israelita Salomón en tradiciones místicas Y era medievales. obvio que iba a estar el anillo. Según se cuenta, Salomón recibió el anillo de un ángel enviado por Hay un libro en que habla de cómo Salomón domó a cada uno de los demonios que atrapó en su anillo y te explica cómo los puedes capturar tú.
El anillo estaba grabado con un sello o símbolo especial que le permitía controlar a los demonios, capturando 72 de ellos, y aparte le permitía comprender el lenguaje de los animales. Se decía que el anillo de Salomón le otorgaba sabiduría y le permitía construir el templo de Jerusalén con la ayuda de los espíritus y demonios a su servicio. También se creía que el anillo tenía la capacidad de proteger a su portador de influencias malignas y enfermedades. No se tiene muy claro qué sucedió con el anillo y mucho menos, dónde está a día de hoy. La ubicación exacta de la tumba de Nefertiti, la famosa reina del antiguo Egipto, sigue siendo un enigma sin resolver. Algunas teorías sugieren que podría estar oculta en algún lugar aún por descubrir en el Valle de los Reyes, donde hace poco se han encontrado dos momias, pudiendo pertenecer una de ellas a Nefertiti, pero nada ha sido confirmado. También se dice que la tumba de Tutankamón, el gran faraón egipcio, escondía otra estructura donde podría haber sido enterrada la mujer, pero con el paso del tiempo, la cámara ha sido extremadamente modificada, por lo que ya no está en su lugar. Sin embargo, la teoría más extraña que encontré fue que era tanta la belleza de Nefertiti que después de su fallecimiento, un grupo de hombres fue por el cuerpo sin vida de la misma, para así realizar actos carnales con el mismo. Ah, no. El santo prepucio se refiere a una reliquia religiosa que supuestamente contiene el prepucio de Jesucristo, ya que cuenta la ¿Qué? Biblia que, como todo niño, fue circuncidado al 8º día de su nacimiento, quedando aquel pedazo de piel separado del niño. Quieren todo de La Jesús. historia y veneración del santo prepucio se remontan a la Edad Media. Según las leyendas, el prepucio fue preservado y venerado en diferentes lugares de Europa. Se creía que poseía propiedades sagradas, atribuían milagros y poderes curativos. Durante siglos, varias iglesias y Milagro. lugares religiosos afirmaron poseer la reliquia Nah, del santo bueno. prepucio, incluyendo la catedral de Chartres, en Francia, y el monasterio de Coulams, en Charroux, también en Francia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las reliquias del santo prepucio han desaparecido o se han perdido con el tiempo. En 1900, el Vaticano emitió una declaración en la que prohibía la creación y veneración de reliquias relacionadas con el prepucio de Jesús. Y Por sí, ahora eso obvio. ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado del video, y si fue así, una suscripción me ayudaría bastante. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram que están viendo en Pueden pantalla, seguirlo al búho, donde pueden hablo con seguirlo al ustedes y les búho. comparto adelante. Un crack, el búho, un crack. ¿Qué tal esa del santo prepucio, no? Una locura. Y bueno, acá hay tantas cosas, pero como así nos enteraron que Jesús se cortó el cabello e hicieron algo de Jesús, algo más, no solo de su pito. Ok, nos vemos, bye bye.